Imagina que estás a bordo de un gigantesco galeón español en el pleno siglo XVII. El viento sopla con fuerza, las velas crujen como un lamento constante y el océano parece extenderse hasta el infinito. Es de noche, y los faroles de aceite apenas iluminan las cubiertas húmedas y resbaladizas. En las bodegas, la tripulación, exhausta tras una jornada de maniobras, lucha por dormir en sus hamacas colgadas entre vigas de madera carcomida. Pero hay algo en común entre todos esos hombres, sin importar su origen ni su rango. Cada uno de ellos duerme con un cuchillo bien afilado bajo la almohada. ¿Pero por qué? ¿Por superstición? ¿Por miedo? ¿Por defensa personal? Hoy vamos a sumergirnos en una de las costumbres más inquietantes de la vida a bordo de los barcos coloniales. Una tradición nacida de la desconfianza, la violencia y la superstición. Y te garantizo que cuando termines este video, vas a mirar los mares antiguos con otros ojos. El mundo hostil de los galeones. La vida a bordo en la era de las colonizaciones no tenía nada de romántico. Era sucia, agotadora y corta. Los marineros pasaban semanas, a veces meses, sin tocar tierra. Las enfermedades como el escorbuto, la tifus y la disentería mataban a más hombres que las balas enemigas. El agua dulce se pudría en los barriles, los alimentos se infestaban de gusanos y las tormentas podían desarbolar una nave en cuestión de minutos. Pero incluso más temibles que el mar o las enfermedades eran los propios compañeros de tripulación. En un espacio reducido y saturado de hombres desesperados, las tensiones eran constantes. Los motines, las peleas por la comida o el ron, los ajustes de cuentas y las disputas por deudas de juego eran parte habitual de la rutina a bordo. Por eso, cada marinero sabía que debía dormir con un cuchillo a mano. El enemigo podía estar a 2 hamacas de distancia o incluso compartir cuerda contigo. La confianza no existía en alta mar. El cuchillo, herramienta, arma y talismán. Cada marinero llevaba su propio cuchillo. No era parte del arsenal oficial como los sables o mosquetes, sino una posesión personal y valiosa. Durante el día, el cuchillo servía para cortar cuerdas, reparar jarcias, despiezar pescado o tallar madera. Pero al caer la noche, pasaba a ser un arma defensiva. Muchos lo ataban a la muñeca, otros lo envolvían en un trapo y lo deslizaban bajo su almohada o su hamaca. Algunos dormían directamente con la hoja desnuda en la mano. Se afilaban obsesivamente, a veces con trozos de hueso o piedras de esmeril, y se protegían celosamente. Perder el cuchillo era un motivo de humillación y riesgo. El cuchillo tenía también un valor simbólico. Era un objeto personal, una extensión del propio cuerpo. Se decía que quien dormía desarmado no vería el amanecer. Incluso los marinos novatos sabían que lo primero que debía hacer uno al subir a bordo era conseguir un cuchillo decente. Peleas nocturnas y muertes en silencio. Los diarios de viaje y bitácoras del siglo XVII y XVIII están llenos de relatos de asesinatos nocturnos. Era frecuente que un marinero fuera apuñalado mientras dormía, víctima de una deuda de juego, una venganza o una simple ofensa. Las hamacas colgaban en espacios oscuros, apenas iluminados, y los ruidos del barco y el mar amortiguaban cualquier grito. Más de una vez, al amanecer, se encontraba un cuervo sin vida, colgado de su cuerda, con sangre seca sobre la tela. La tripulación lo lanzaba por la borda sin mayores preguntas. Dormir con cuchillo era, por tanto, una precaución indispensable. Si alguien se acercaba en mitad de la noche, el filo podía marcar la diferencia entre vivir o morir. Hay relatos de marineros que se despertaban por un ligero movimiento en la cuerda de su hamaca y sin mirar lanzaban una puñalada en la oscuridad. La prioridad no era preguntar quién era, sino sobrevivir. Motines, traiciones y conspiraciones. Además de los conflictos personales, los motines eran una amenaza constante. El hambre, las enfermedades, los abusos de los oficiales o los retrasos en los pagos provocaban rebeliones en alta mar. Los cuchillos jugaban un papel esencial en estos alzamientos. Antes de un motín, los conspiradores planeaban cuidadosamente quiénes eran aliados y quiénes serían eliminados.
Durante las tensas noches previas, dormir sin un cuchillo bajo la almohada era casi un suicidio. Más de un traidor o simple estorbo apareció degollado en su hamaca tras sospecharse que informaría al capitán. La historia naval está repleta de motines legendarios. El de la Bounty, el de la Hermione o el de San Telmo. En todos ellos, los cuchillos ocultos bajo la almohada fueron protagonistas silenciosos. Abordajes nocturnos, cuando el enemigo viene por la proa. En las aguas coloniales, el verdadero terror llegaba de noche. Los piratas y corsarios sabían que la oscuridad era su mayor aliada y lo usaban como astucia para atacar sin previo aviso. Mientras el viento se calmaba y las velas colgaban pesadas como telones en la noche húmeda, los atacantes se acercaban en botes de remos, sin antorchas ni voces. Deslizaban sus embarcaciones entre las sombras, pegadas al costado del galeón enemigo, y subían en silencio por las cadenas de ancla o las sogas sueltas. El enemigo no venía de frente ni a cañonazos, sino trepando desde la oscuridad. Era costumbre entre los piratas envolver las hojas de sus cuchillos y hachas de abordaje con trapos mojados para que no tintineara contra los hierros. Sabían cómo moverse por la cubierta sin que los tablones crujieran, y atacaban primero a los centinelas, cortándoles la garganta sin hacer ruido. Para cuando alguien daba la alarma, los piratas ya estaban dentro de la bodega, degollando marineros dormidos en sus hamacas. En esas circunstancias, el cuchillo bajo la almohada era la diferencia entre despertar vivo o morir en silencio. Hay relatos de embarcaciones donde, al dar el grito de «al abordaje», la mitad de la tripulación moría antes de alcanzar sus armas de fuego. Despertar armado era costumbre indispensable. Durante los abordajes nocturnos, los combates eran caóticos, sin orden de formación. Los hombres saltaban descalzos de sus hamacas, aún medio dormidos. Chocaban entre sí en la penumbra y combatían casi a ciegas. El sonido de los cuchillos chocando, los gritos, los resbalones en la sangre y los estallidos de disparos a quemarropa convertían la cubierta en un infierno. Algunas tripulaciones tenían protocolos para estas emergencias. Dormían con las botas puestas, las armas al alcance y mechas encendidas para disparar cañones cargados de metralla. Aunque eso significara agujerear su propio barco, los oficiales más astutos enviaban a los grumetes a volcar cubos de arena sobre la cubierta antes de dormir, para tener mejor agarre en caso de combate. También se dejaban sogas colgadas listas para trepar a los cofas y disparar desde arriba. Los piratas sabían que su ventaja era la rapidez. Si en los primeros minutos no tomaban el control, el peligro crecía. Por eso mataban sin aviso, atacando primero a los oficiales y al contramaestre, el encargado de organizar la defensa. Los cuchillos eran esenciales, no hacían ruido como las pistolas, no requerían pólvora y eran mortales en espacios estrechos. Ruidos en la oscuridad, rata, espíritu o enemigo. La noche en alta mar era un terreno de terrores propios. No solo los piratas y los compañeros traicioneros acechaban en la oscuridad, los marineros vivían rodeados de ruidos extraños que alimentaban las supersticiones y los miedos más antiguos. En las cubiertas inferiores, donde las hamacas colgaban tan juntas como apenas se podían pasar entre ellas, los chirridos de la madera vieja, el golpeteo del agua en el casco y los pasos de ratas gigantescas sobre los barriles creaban un ambiente insoportable. Las ratas eran omnipresentes, se reproducían en los almacenes de grano, mordisqueaban las cuerdas, perforaban los barriles de agua y atacaban los marineros dormidos. Las mordeduras eran dolorosas y, peor aún, peligrosas. Se sabía que transmitían enfermedades, pero lo que más aterraba a los hombres del mar era la superstición. Si una rata te mordía en la oscuridad, era señal de naufragio inminente o muerte cercana. Los diarios de bitácora narran que los marineros colocaban cuchillos afilados bajo la almohada, no solo para defenderse de personas, sino también para espantar y matar ratas a la primera mordedura. Pero no eran solo los roedores quienes rondaban en la oscuridad. Los marinos creían en espíritus marinos.
almas de ahogados que regresaban a los barcos buscando compañía para su tumba de agua. El canto de una cuerda al viento, un golpecito en el casco, una sombra que se movía junto a una linterna podían desencadenar pánico. Se decía que, en noches de niebla cerrada, las almas de los náufragos intentaban arrastrar a los vivos al fondo del mar. Los más supersticiosos colocaban sus cuchillos con el filo, apuntando hacia la puerta, convencidos de que el acero repelía a los espíritus. Otros ataban medallas de San Telmo, patrón de los marineros, al mango del cuchillo para que los protegiera en la oscuridad. Algunos pintaban cruces en las hojas, mientras que otros mojaban la hoja con ron antes de dormir como ritual de buena suerte. Se creía además que los barcos que transportaban cadáveres sin enterrar quedaron malditos, y las almas de los muertos erraban por las cubiertas. Por eso, las muertes nocturnas se apresuraban a lanzar al mar antes del alba. Nadie quería dormir sabiendo que un cadáver compartía espacio en la bodega. Estos ruidos, naturales o no, mantenían a la tripulación en constante alerta. Cada crujido era una amenaza. Podía ser una rata hambrienta, un pirata sigiloso, un traidor armado, o algo peor. Dormir profundamente estaba prohibido. Por eso el cuchillo bajo la almohada no era solo un arma, era un escudo mental contra los terrores de la noche. Porque en esos mares la muerte no solo venía con bandera enemiga, sino en forma de sombra, chirrido o susurro en mitad de la oscuridad.